¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Nuestro consultorio jurídico ya vamos a poner en marcha a esta hora porque contamos con la presencia, como cada miércoles, de la doctora Daisy Blanco. Y hoy nos hablará sobre conciliación extrajudicial. ¿Qué tal, doctora? Buenos días y bienvenida. Buenos días, señor Jaime. Buenos días, Liz. Buenos días con todas las personas que se encuentran en este momento escuchando Radio Santa Mónica. Y sí, vamos a conversar hoy sobre este tema que acaba de mencionar, sobre la conciliación extrajudicial. ¿Qué es una conciliación extrajudicial, doctora? La conciliación extrajudicial se le conoce como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. ¿Qué significa que la conciliación sea un mecanismo alternativo para la solución de conflictos? Nosotros no somos ajenos a que en el día a día se presenten conflictos de naturaleza legal de distinta índole, ¿verdad? Tenemos problemas existen problemas de deudas, de pensiones de alimentos, de terrenos, de división de bienes, en fin, un sinnúmero de problemas que las personas a veces no pueden solucionar entre ellas. Y lo que conocemos es que cuando hay un problema legal, las personas van a un proceso judicial, ¿verdad? Y en el proceso judicial es el juez el que va a resolver su conflicto con una sentencia. Le guste o no le guste a las partes, el juez expide su sentencia. Ese es lo común que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a utilizar para solucionar los problemas. Entonces, frente a ello, es que desde hace muchos años ya el Estado ha creado esta alternativa de solucionar conflictos, alternativa al Poder Judicial, porque siempre ha sido el Poder Judicial la opción. Entonces, la conciliación extrajudicial, como su nombre lo dice, es fuera de lo judicial, o sea, no es un trámite que se realice en el Poder Judicial. Sin embargo, sirve para solucionar conflictos. Es un mecanismo alternativo al Poder Judicial para solucionar conflictos de naturaleza y su forma tiene una naturaleza pacífica, porque lo que busca es que las mismas partes involucradas en el conflicto sean las que puedan encontrar una solución a su conflicto de forma pacífica. Entonces, ¿quién es el llamado ahí, vamos a decir, ese tercero que pueda interceder? Así es. En la conciliación extrajudicial no existe un juez, existe un conciliador extrajudicial. Entonces, existen en Yaquinchota, ya podemos ver varios lugares en donde dice Centro de Conciliación Extrajudicial, ¿verdad? Hay 3, 4 o más, creo, centros de conciliación extrajudicial. Entonces, estos centros de conciliación extrajudicial son instituciones privadas, por así decirlo, entidades privadas, porque no es del Estado, aun cuando se solicita la autorización del Estado para el funcionamiento, para la autorización de funcionamiento, no es una entidad pública, es una entidad privada en donde existen conciliadores. Los conciliadores son personas capacitadas, acreditadas para ayudar a resolver conflictos a las personas que lo requieren. Y eso es cualquier tipo de problema, vamos a decir, que necesite de la ayuda de alguien, ¿no? En cuanto a las materias conciliables, no necesariamente es todo tipo de problemas, sino existe en términos así generales una regla que es conciliable todo lo que es negociable, todo lo que por lo general es patrimonial. Entonces, no todos los conflictos legales son conciliables, no todo es negociable. Por ejemplo, en el tema de delitos no es negociable. Por ejemplo, sucede una violación, ese es un tema ya penal, eso es un delito. Eso no es negociable, o sea, no hay forma de
conciliar sobre eso y decir, te pago tanto por la violación cometida y ya no me denuncies. Por ejemplo, esa no es una conciliación válida. Lo que sí se pudiera conciliar es el monto de la reparación civil, pero sin perjuicio de que continúe su trámite para la sanción penal en la vía correspondiente. Entonces, solo se concilia en lo que es negociable, por ejemplo, deudas, por ejemplo, división y partición de bienes, otorgamiento de escrituras públicas, pensiones de alimentos, contrataciones con el Estado. Entonces, en términos generales, se puede conciliar cuando hay cierta cuestión patrimonial o es negociable la materia que se quiere ver. Y a veces, pero sí hay también conciliaciones dentro del Poder Judicial. También. ¿No es cierto? Hay conciliación judicial y conciliación extrajudicial. Ya. Dentro de un proceso judicial, también el juez promueve la conciliación en cierta etapa del proceso y en cierto tipo de procesos. Entonces, sí hay conciliación judicial. Eso es cuando se lleva dentro del proceso judicial. Y la extrajudicial es sin necesidad de irnos a un proceso judicial. Y aquí, por ejemplo, dentro de lo que se da comúnmente son las rondas, los jueces de paz, tenientes gobernadores, los que pueden intervenir, ser intermediarios para una conciliación. Sí, la ronda, de acuerdo a su ley, está facultada para realizar conciliaciones y esas conciliaciones, esos acuerdos son válidos siempre y cuando sean sobre materias disponibles. Porque, por ejemplo, en este mismo tema de delitos, puede que haya un robo, que es lo que a veces ven las rondas campesinas, puede haber existido un robo o un hurto, y puede que lo llamen a reunión de rondas a las partes y las partes arreglen ahí, entregarse las cosas, indemnizarse, qué sé yo. Y es la parte de reparación civil está bien, pero eso no tendría que quedar ahí, porque igual falta la parte de la sanción penal, que de todas maneras tendría que tener competencia la Fiscalía para la sanción de pena privativa de libertad. Ahora, a veces, y si hablamos de ronda, tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿no?, para una conciliación extrajudicial, o porque no puede haber ningún tipo de presión, vamos a decir. Así es, sí. Precisamente la conciliación extrajudicial se caracteriza por eso, o sea, su característica principal de la conciliación es la consensualidad, es decir, las partes son las que llegan a un mutuo acuerdo sin la presión, sin la obligación, sin la coacción del conciliador o de las rondas. Son las partes las que buscan una solución válida para ambos. Entonces, a diferencia, como decíamos, de un proceso judicial, que es el juez quien resuelve el conflicto de acuerdo a la ley, en la conciliación son las partes las que tienen que buscar, con la ayuda del conciliador, una solución válida para ambos, para su conflicto. ¿Y estas conciliaciones extrajudiciales tienen un costo? En los centros de conciliación privados sí, tienen un costo. Hay un centro de conciliación público también del Ministerio de Justicia, que el servicio es gratuito, pero en privados tiene un costo. Hablando sobre esta conciliación extrajudicial, y nos ha dado las pautas necesarias para ir tomando en cuenta, entendiendo que a veces no podemos llegar hasta la justicia legal, como llamamos comúnmente, pero puede recurrirse, aunque hoy hay conciliadores también públicos que son gratuitos, pero mayormente se solicitan los servicios de un conciliador, como decíamos, puede ser alguna autoridad. Y doctora, ¿cuándo no procede, decíamos, cuándo no procede la conciliación extrajudicial? Como le decía, dentro de los problemas legales que se pueden suscitar, hay algunas materias que no son negociables. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo.
supongamos un padre que no acepta firmar a su hijo, no quiere reconocerlo, no va a la municipalidad o al RENIEC a firmar la partida de nacimiento, entonces ahí está el derecho a la identidad de esta persona. Entonces eso no es negociable, ahí no hay forma de decir lo reconoces o no lo reconoces, porque sí o sí ese niño tiene derecho al reconocimiento de su padre, entonces esa no es una materia conciliable. Ahí cuando es necesario un proceso de filiación o de reconocimiento, obligatoriamente tenemos que ir al proceso judicial. Ahí no hay flexibilidad, como se. No, hay materias en que no son negociables. No son negociables. Por ejemplo, la nulidad de un contrato. Supongamos que se falsificó las firmas y se creó un documento falso y ese contrato es nulo porque ahí hay un fin ilícito. Entonces, en conciliación no se puede declarar la nulidad de ese contrato porque no puedes decir, a ver, ¿es nulo o no es nulo? Porque eso ya se tiene que determinar. Si es nulo, será nulo, y si no es nulo, no será, pero eso ya lo declara un juez. Entonces, hay ciertas materias que no son negociables. Los delitos, por ejemplo, hay una estafa, no podemos decir, a ver, vamos a conciliar que no hubo estafa. Entonces, no hay forma, no se puede conciliar algunas materias. Y ahora, doctora, en lo que también ya anunciábamos es cómo conciliar, por ejemplo, con las deudas, ¿no? A veces se presta dinero, por A o B, quiebra, no sé, ya no devuelven. En ese caso, ¿cómo se aplica, vamos a decir, este método de la conciliación extrajudicial? El tema de deudas sí es una materia totalmente negociable, porque negociable y a la vez conciliable. Por ejemplo, imaginémonos una persona que prestó 10,000 soles para que le paguen dentro de un mes al 2% de interés, por ejemplo, y llega el mes y ni intereses ni capital. Entonces, esta persona, la acreedora, o sea, a quien le deben, puede acudir a un centro de conciliación a fin de que se notifique a la parte que le debe y se tenga una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación, las partes tienen la flexibilidad de poder llegar a un acuerdo, porque pueden decir, mira, me pagas en cuatro partes, ya no te compenso, o sea, ya no te cobro los intereses, en fin, es sumamente flexible y es manejable, porque incluso pueden renunciar a ciertos montos y es totalmente válido porque es una cuestión patrimonial. Entonces, el tema de deudas es totalmente conciliable. Bien, entonces, pero muchas veces tiene que la parte involucrada, la que tiene que ceder, ¿no? Si la afectada tiene que ceder para en algo pueda tener beneficio. Depende, o sea, no está en la obligación de renunciar o de ceder, sino más bien de conversar con la otra parte, de escuchar razones y bueno, de poder tomar su mejor alternativa. O sea, no siempre tiene que ceder. Puede ser que de repente realmente haya algunos problemas del que debe, de repente cuestiones de salud, de fallecimiento de familiares que le impidieron cumplir con su obligación. Entonces, en realidad puede ser que no es que quiera ya no pagar, sino tuvo realmente problemas y entonces la otra parte de repente desconoce. Al escucharse mutuamente pueden llegar a un acuerdo. Ahora, doctora, ¿y cuál es el porcentaje? ¿Cuáles son los casos más, vamos a decir, negociables o reconciliables? Se ve de todo tipo. Se ve tema, por ejemplo, de repartición de bienes, se ve tipo de alimentos, pensiones de alimentos para menores. Hay personas que ya no desean ir a un proceso judicial, sino citan a las partes para conversar sobre el monto de la pensión de alimentos y llegan a un acuerdo.
O también el tema de tenencia de los hijos, por ejemplo, uno quiere tener a los hijos cuando están separados, el otro también, entonces la tenencia también es una materia que pueden conciliar. Entonces son diversos los temas que llegan a conciliación. Y aquí en Chota se ha convertido común. ¿Qué referencia? Yo pienso que poco a poco la población está haciendo uso del servicio. Lo que pasa es que también no tenemos una cultura, me parece, de conciliar. Tenemos una cultura más de ir a un proceso, de ver que yo gano el proceso y tú pierdes, o bueno, de esa cultura del orgullo de ir a un proceso judicial, ¿no? Más que una cultura de pacífica, de evitarse los problemas y solucionarlo rápido, o sea, pero aún así sí acude la gente a conciliar, más aún ahora que la conciliación es un requisito para el proceso. O sea, si queremos iniciar, por ejemplo, un proceso para cobrar una deuda, la ley nos dice que debemos de agotar la conciliación extrajudicial. Es decir, el juez le dice, yo te voy a aceptar tu proceso para tramitarlo, pero tienes que haber acreditado, intentar conciliar, llegar a un acuerdo con la otra parte, y si ya no has podido llegar a un acuerdo, entonces recién vamos a poder iniciar tu proceso. Si tú no acreditas haber intentado conciliar, te vamos a decir que regreses a intentar conciliar, y si no concilias, recién acudas al proceso. Eso es lo que se llama un requisito de procedibilidad de los procesos judiciales. O sea, a la fuerza les están mandando a conciliar de forma obligatoria. Pero también tiene que haber, vamos a decir, voluntad en ambas partes, ¿no? Por ejemplo, de la persona que quiere hacer su proceso de deudas, le quiera o no quiera conciliar, va a tener que ir y solicitar que se notifique al deudor para que intenten llegar a un acuerdo. Entonces, aun cuando no quieran intentar una solución en conciliación, pues tienen que intentarlo para que pueda tener el espacio del proceso judicial. Qué bien, doctora Daisy Blanco, ahora hablándonos sobre esta conciliación extrajudicial y que tiene diferentes formas, métodos y también esa voluntad que pueda darse, lo que usted ha dicho, la cultura, ¿no? De ceder, no más allá de tener el orgullo, porque a veces usted ha escuchado, sabe, dicen, no, aunque me cueste, pero yo me voy con voy. Sí. ¿No? Es muy frecuente escuchar esas conductas de las personas de que yo gano y como también, pero yo voy a ganar ese proceso y sí, pues al final un proceso judicial es un poco más desgastante que un proceso de conciliación extrajudicial, porque demanda mucho tiempo, demanda de muchos gastos, de muchas preocupaciones y bueno, pues ya depende de cada quien, pues. Muy bien, doctora Daisy Blanco, ha estado en nuestro segmento Estudio Jurídico. Será hasta el próximo miércoles. Gracias, buenos días. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.